Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a la clase número 3 de este curso de Git. Este curso acerca de esta herramienta mundialmente usada en el 90% o más de los proyectos del mundo. Lo pueden usar para proyectos personales, proyectos de la universidad, proyectos del trabajo, etcétera. Esta herramienta con la cual podemos controlar las versiones del software, manejar los cambios y gestionar de manera eficiente y efectiva todo lo que tenga que ver con un proyecto de software. Bueno, en la clase número 3, como habrán visto en el título, lo que vamos a estar haciendo es seguir profundizando en los comandos que ya hemos visto hasta el capítulo de hoy, hasta el capítulo de ahora particularmente, que bueno, pueden ver las clases anteriores y ver todos los comandos que hemos ido aprendiendo. Y bueno, en este capítulo lo que quiero hacer es seguir profundizando y seguir agarrándole la mano a estos comandos, usando o creando y modificando varios archivos al mismo tiempo, en varias carpetas, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer, como verán acá, yo ya estoy parado para entrar a la carpeta de mi repositorio. Entonces vamos a entrar a la carpeta de mi repositorio y ya estoy adentro de la carpeta de mi repositorio, para variar. Entonces, como verán acá, no tengo ningún cambio. Con el comando git status, si recuerdan, veíamos los cambios que estaban hechos sobre el repositorio. Y lo que voy a hacer para que sea un poco más fácil de visualizar los cambios, archivos, etcétera, porque ahora vamos a empezar a movernos con más de un archivo, carpetas, etcétera, voy a abrir este editor de texto llamado Visual Studio Code, se los recomiendo mucho. Si no es el número uno, debe estar en el top 3 de los editores de texto más usados en la actualidad. Lo que vamos a hacer es, primero que nada, vamos a crear un nuevo archivo que se llame, por ejemplo, index.html. Imagínense que estamos en un proyecto web y este index.html es nuestra pantalla principal de la página web. Bueno, creamos muy rápidamente una base de archivo HTML, la cual nos va a servir como ejemplo. Entonces, ahora, si nos vamos a nuestro repositorio y ejecutamos el comando nuevamente git status, vamos a ver que acá tenemos los untracked files, que eso significaba que son archivos nuevos creados que no existen en el repositorio, y nos lista el index.html. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer git add punto, o también pueden hacer git add el nombre del archivo. Esto que hacía, esto agregaba los archivos o el archivo al stage area. ¿Qué era el stage area o staging area? Era el área intermedia entre nuestros archivos locales y nuestro repositorio. Si recuerdan ese flujo, como verán acá tenemos el working directory y al hacer git add se nos pasan los archivos al staging area, a esta zona intermedia entre el working directory y el repositorio. Perfecto. Bien, entonces ahora si hacemos git status nos aparece en verde porque ya está en el staging area. Entonces ahora con el comando git commit "-m", lo que hacíamos era empaquetar todos estos cambios que están en el staging area, agregarle un mensaje representativo, por ejemplo add index file. Y perfecto, y ahora lo que pasó es que se nos empaquetaron todos estos cambios que estaban en el staging area y se agregaron al repositorio. Perfecto, lo pusheamos para que básicamente se envíen al repositorio en la nube, si recuerdan este comando que era git push. Perfecto, y ya tenemos los cambios, el nuevo archivo que creamos en nuestro repositorio en la nube. Entonces, si entramos a GitHub y entramos a nuestro repositorio, como verán, se nos creó el archivo index.html y si entramos tenemos todos estos cambios. Perfecto. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear otro archivo que sea index.js. Este JS, la extensión significa JavaScript, es un lenguaje de programación que se usa principalmente en la web para agregarle lógica a la web, porque el index.html lo único que hace es definir la estructura de la página y con el lenguaje de programación JavaScript lo que hacemos es agregarle lógica a la página. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer es agregar un poco de código en este archivo. Es una prueba de que funciona el archivo JavaScript.
Perfecto. Y lo que tenemos que hacer además, en un futuro voy a hacer un curso de programación web, pero lo que tendríamos que hacer es linkear este index.js, o sea, el archivo JavaScript, a nuestro archivo index.html. Bien, para hacer eso lo que tenemos que hacer es agregar esta etiqueta script y acá ponemos en src el nombre del archivo. Perfecto. Entonces, ¿qué nos va a pasar ahora? Si nosotros ejecutamos el comando git status, como verán, tenemos dos cambios. Tenemos el cambio del archivo index.html. ¿Por qué? Porque agregamos la etiqueta script para linkear el archivo JavaScript al index.html. Y además tenemos este untracked file, que en realidad son cambios también, de este index.js, que es un nuevo archivo que creamos. En total serían dos cambios. Entonces, ¿qué pasa? Acá nos empiezan a jugar más de un archivo y más de un cambio en el repositorio. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, si queremos separar los commits, piensen un segundo. Si quieren pongan pausa y lo piensan. Pero lo que yo quiero hacer es hacer un commit para crear el archivo index.js y otro commit para crear el archivo index.html, para subir los cambios del index.html. Bien, lo que tendríamos que hacer ahí sería, primero que nada, hacer git add del index.js. ¿Para qué? Para hacer un commit solo con este cambio, o sea, con lo que está en el staging area ahora, que sería lo verde, que es el index.js, y hacer un commit que sea add index.js file, y después hacer otro commit haciendo git add del index.html. Ahí lo agregaríamos al staging area y ahí hacemos el commit de, no sé, import JavaScript in the HTML file. Perfecto. Pero yo lo que quiero hacer ahora es subir los dos cambios en un mismo commit. Entonces, lo que vamos a hacer es, con el comando git add punto, que ya lo había explicado en un video anterior, nos agrega todos los archivos, o sea, todos los cambios, mejor dicho, al staging area. Como verán, ahora tengo los dos archivos o los dos cambios en verde. Eso es porque están las dos cosas en el staging area. Entonces, si yo hago git commit add index.js file, ¿qué va a pasar? Se nos va a crear un commit, un empaquetado de cambios con estos dos cambios. O sea, estamos cambiando dos archivos al mismo tiempo. Entonces, si lo mandamos al repositorio remoto, se está pusheando con el comando git push, es decir, enviar todos los cambios al repositorio remoto, todos los cambios que están en el repositorio local. Refresheamos y si vamos acá a los commits, como verán, acá tenemos un commit que dice add index.js file. Eso es el último commit que hicimos. Entonces, como verán, acá se nos muestran, se nos listan todos los archivos que cambiamos en un commit. Acá vemos el index.html que agregamos esta línea, la línea del script. Y acá vemos el archivo index.js que agregamos la línea del JavaScript. Perfecto. Bueno, hice algunos cambios en el archivo HTML y en el archivo index.js. Si se fijan acá y hago git status, me aparecen los dos archivos cambiados. ¿Esto por qué? Porque estuve agregando un par de líneas en el HTML y cambié la línea del index.js. Quería mostrarles también que si abren este archivo index.html en un navegador, lo que van a ver es, entre comillas, lindo el código que está en el repositorio. Y si refresheo la página nos aparece una alerta que esto es por el JavaScript. Entonces, bien, después de mostrarles esto, otra cosa que les quería mostrar es el comando git diff. No sé si recuerdan el comando git diff que muestra las diferencias con el working directory contra el repositorio. Entonces, si nosotros hacemos git diff, le podemos pasar el nombre de un archivo. Si por ejemplo quiero ver las diferencias por el archivo HTML, entonces ejecuto git diff index.html y al ejecutarlo me aparecen acá la línea que agregué, la línea que borré, etc. Si por el contrario ejecuto git diff index.js, nos aparecen las diferencias del archivo JS. Y si solamente ejecuto git diff, nos aparecen todas las diferencias que tiene mi working directory contra el repositorio. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer va a ser hacer dos commits.
vamos a hacer un commit para los cambios del HTML. Esto como lo hacemos, haciéndole git add al index HTML. Ahí, escribí mal, git status. Bien, ahí tenemos en el staging area el index HTML y lo que vamos a hacer es ponerle un mensaje, por ejemplo, fix index.jsimport and add p tag. Perfecto, y ahora lo que vamos a hacer es hacer otro commit con los cambios en el JavaScript. Entonces si hacemos git status, ya lo agregamos con el comando git add en esta línea. Le pasé el nombre del archivo, pero podría haber puesto git add punto porque era el único archivo cambiado y me interesaba agregar todos los cambios. Perfecto, y ahora lo tenemos en el staging area. Lo único que restaría hacer es hacer un commit. Change index.js adding a an alert message. Perfecto, y ahora tenemos, como verán, dos commits para pushear al repositorio externo. Entonces vamos a pushearlos. Perdón, siempre me pasa lo mismo. Muy bien, pusheamos. Y ahora lo que va a pasar es, si vamos a nuestro repositorio, tenemos 9 commits, recargamos y como pusheamos 2 commits, pasamos a tener 11 commits. Acá vemos nuestros 3 archivos. Perfecto. Y acá nos vemos nuestros 2 últimos commits. Y bueno, hasta acá esta clase de hoy, la clase de cómo interactuar con más de un archivo al mismo tiempo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, los estoy leyendo en la caja de los comentarios. En la descripción tienen mis redes sociales personales y de este canal de programación para personas. Y nada, nos estamos viendo en las próximas clases. Muchas gracias por ver. Un saludito. Chau, chau.